Encontré a mi esposa en mi cama con mi mejor amigo. No grité, solo puse sus maletas en la calle y cambié la cerradura de mi casa. Todo empezó así. Era una tarde de octubre, el viento soplaba con esa suavidad que anuncia el fin del calor insoportable, y yo estaba sentada en el suelo de madera de nuestro nuevo departamento, rodeada de cajas de cartón a medio abrir y oliendo a pintura fresca. Tenía las manos llenas de polvo y la espalda destrozada, pero no me importaba. Había invertido los ahorros de toda mi vida, cada centavo de mis bonos y cada hora de sueño sacrificada para poder firmar las escrituras de ese lugar. Me llamo Sofía, tengo 29 años, y soy arquitecta. Mi vida siempre ha sido una carrera de resistencia. Vengo de una familia donde nadie te regala nada, así que me acostumbré desde muy joven a trabajar el doble que los demás para conseguir la mitad. Me pasaba los días metida en obras llenas de cemento y las madrugadas frente a la computadora trazando planos y presupuestos. Era agotador, sí, pero todo cobraba sentido cuando Elena se sentó a mi lado en ese piso de madera, me pasó un vaso con agua fría, me besó la frente y me dijo que, por fin, teníamos nuestro propio castillo. A Elena la conocí 3 años antes de esa tarde. Ella trabajaba en relaciones públicas, era una mujer magnética, un torbellino de energía y colores que llegó a mi vida para sacudirme la monotonía. Yo era la persona más estructurada y cuadrada del mundo, y ella era la improvisación, la risa fácil, el encanto natural. Me enamoré de ella con una rapidez que me asustó. Durante nuestros primeros años juntas, ella fue mi refugio. Entendía mis largas jornadas de trabajo, me dejaba notas de amor en mis carpetas de proyectos y siempre tenía una palabra de aliento cuando yo sentía que el estrés de las constructoras me iba a asfixiar. Nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, convencidas de que éramos el equilibrio perfecto. Yo ponía los cimientos y ella decoraba la vida. Pero en ese ecosistema que habíamos creado, había un tercer elemento que siempre estuvo presente: Marcos. Marcos era mi mejor amigo desde la preparatoria. Crecimos juntos, sobrevivimos a la adolescencia, nos emborrachamos por primera vez en la misma fiesta y nos graduamos de la universidad apoyándonos mutuamente. Él era como el hermano que nunca tuve. Cuando Elena y yo empezamos a salir, a ella no le caía muy bien Marcos. Decía que era ruidoso, inmaduro y que ocupaba demasiado espacio en mi vida. Yo siempre terminaba mediando entre los dos, organizando cenas para que se llevaran mejor, pidiéndole a Marcos que bajara su intensidad y a Elena que fuera más paciente. Irónicamente, logré mi cometido demasiado bien. La metamorfosis de mi matrimonio no fue una explosión repentina, fue un veneno lento, inodoro e invisible, de esos que te van matando célula por célula sin que te des cuenta hasta que ya no puedes respirar. Todo comenzó a pudrirse cuando Elena consiguió un ascenso como directora de cuentas en su agencia. El aumento de sueldo vino acompañado de una inflación en su ego que yo nunca había visto. Empezó a cambiar su forma de vestir, se volvió adicta a las marcas caras y a las apariencias. Yo seguía pagando la hipoteca y los gastos fuertes de la casa porque mi sueldo seguía siendo mayor, pero de pronto, mi esfuerzo dejó de ser suficiente para ella. Al mismo tiempo, y de manera casi imperceptible, su relación con Marcos dio un giro de 180 grados. Marcos acababa de terminar con su novia de años y estaba pasando por una racha de soledad. Elena, la misma que antes no lo soportaba, de repente se convirtió en su paño de lágrimas. Las primeras señales de alerta me llegaron disfrazadas de una supuesta solidaridad. Yo llegaba a la casa a las 8 de la noche, muerta de cansancio, con los zapatos llenos de polvo de la obra, y los encontraba a los dos en el balcón, bebiendo vino tinto, riéndose a carcajadas. Cuando yo abría la puerta, las risas se apagaban de golpe, se miraban con esa complicidad silenciosa de quienes comparten un secreto, y luego se giraban hacia mí con sonrisas forzadas. «Hola, mi amor», me decía Elena, sin levantarse de su silla. Marcos vino a traerme unos documentos que le pedí y nos quedamos platicando. «¿Por qué tienes esa cara de amargada? Relájate un poco». Al principio, intenté no darle importancia. Marcos era mi mejor amigo, porque habría de desconfiar. Pero la frecuencia de sus encuentros empezó a asfixiarme. Marcos ya no me buscaba a mí, iba a mi casa a buscar a mi esposa. Si yo salía a trabajar los sábados por la mañana, al regresar al mediodía encontraba 2 tazas de café sucias en el fregadero. Cuando le pregunté a Elena al respecto, activó la trampa psicológica perfecta. Me aplicó un gaslighting tan sucio y profesional que empecé a dudar de mi propia salud mental. «¿Qué te pasa, Sofía? Ahora resulta que me vas a prohibir ver a tu mejor amigo», me gritó una noche en la cocina, haciéndose la ofendida, con lágrimas en los ojos. «Tú te la pasas encerrada en tus planos,
Estás casada con tus putas constructoras y yo me la paso sola en esta casa gigante. Marcos es el único que se digna a hacerme compañía y a preguntarme cómo estuvo mi día. Pero claro, la señora arquitecta no soporta que alguien más tenga vida social. Eres una controladora, asfixias a cualquiera con tus celos absurdos. Deberías ir a terapia. Me hizo sentir como un monstruo. Me convenció de que yo era una mujer tóxica, ausente y egoísta. Me tragué mis inseguridades, le pedí perdón y me esforcé por trabajar desde casa más seguido para darle su lugar. Pero la escalada de tensión ya era imparable. Mi hogar se convirtió en un territorio hostil donde yo era la intrusa. Empezaron a tener bromas internas de las que yo no participaba. Se mandaban mensajes de texto mientras estábamos los tres sentados en la misma sala viendo una película. Yo veía como el celular de Elena se iluminaba, ella sonreía, miraba de reojo a Marcos y él se tapaba la boca para no reírse. Si yo preguntaba de qué se reían, me decían, cosas de la agencia, no entenderías, es muy aburrido. Me estaban aislando sistemáticamente. La situación se volvió tan insoportable que empecé a perder peso, se me caía el cabello por el estrés y vivía con un nudo constante en el estómago. Sabía que algo estaba roto, pero mi mente se negaba a aceptar la monstruosidad de la traición. Hasta que llegó la noche de mi cumpleaños número 29. Yo no quería celebrar, estaba agotada por un cierre de proyecto, pero Elena insistió en hacer una carne asada en nuestra terraza. Invitó a mis amigos, a sus colegas y, evidentemente, a Marcos. Yo me pasé toda la tarde sirviendo tragos, asegurándome de que todos estuvieran cómodos, mientras mi propia esposa actuaba como si fuera soltera. Estaba deslumbrante, llevaba un vestido rojo ajustado, y ya llevaba un par de copas de más. En un momento de la noche, se sentó en las piernas de Marcos para tomarse una foto grupal. Se quedó ahí sentada mucho tiempo después de que el flash se apagara. Me acerqué a ellos, intentando disimular mi incomodidad, y les ofrecí más hielo. Elena me miró de arriba abajo. Frente a mis colegas de la constructora y mis primos, alzó la voz para asegurarse de que todos escucharan. «Ay, mi amor, siempre tan servicial, pareces la mesera del evento», dijo, soltando una carcajada arrastrada. Luego, se giró hacia Marcos, rodeándole el cuello con el brazo, y añadió, «Es que Sofía ya se volvió muy aburrida, Marcos. Se la pasa pensando en cemento y varillas. A veces siento que duermo con un capataz de obra. Está tan frígida últimamente que si no fuera por ti que me sacas a tomar un café de vez en cuando, yo ya me habría vuelto loca de aburrimiento». El silencio que cayó en la terraza fue espeso, pesado y vergonzoso. Mis primos se miraron entre ellos, incómodos. Mis colegas desviaron la mirada. Marcos, mi mejor amigo, el hombre con el que compartí mi infancia entera, en lugar de detenerla o incomodarse, soltó una carcajada y le besó la mejilla. «Ya sabes que yo te rescato cuando quieras, Guerita», le contestó él, sin siquiera mirarme. La humillación fue tan cruda, tan pública y tan sádica que sentí que me arrancaban la piel a tiras. Me quedé parada ahí, sosteniendo una hielera de plástico, siendo el hazmerreír de mi propia esposa y de mi mejor amigo en mi propia casa. No hice un escándalo porque mi dignidad no me permitía darles el espectáculo que seguramente estaban buscando. Dejé la hielera en la mesa, caminé hacia el baño, me encerré y me miré en el espejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi rostro pálido. Ese fue mi quiebre emocional. En ese baño, con el sonido de la música retumbando afuera, la venda se me cayó por completo. Procesé cada mirada furtiva, cada mensaje oculto, cada vez que me llamaron loca por cuestionar su cercanía. Comprendí que no solo me estaban engañando, se estaban divirtiendo con mi dolor. Estaban jugando a ver hasta dónde podían empujar mi paciencia. Lloré en silencio durante 10 minutos. Una lluvia de lágrimas densas, amargas y furiosas. Me lavé la cara, salí del baño y terminé la noche como un fantasma. A la mañana siguiente, cuando Elena despertó con resaca y me preguntó si estaba enojada por su bromita, no le contesté. La miré con un vacío tan absoluto que ella desvió la mirada. Mi corazón ya no sentía amor, se había convertido en un témpano de hielo afilado. Decidí que no iba a reclamar sin pruebas. No le iba a dar la oportunidad de volver a manipularme, de volver a llamarme histérica. Me dediqué a observar. Y no tuve que esperar mucho para que su propia arrogancia me diera la oportunidad perfecta. Unas semanas después, a mediados de noviembre, me asignaron la supervisión de una obra en una ciudad a 3 horas de distancia. El plan original era que yo saliera el jueves por la mañana y regresara hasta el sábado en la noche. Elena estaba feliz. Me ayudó a hacer la maleta, me preparó el desayuno y me dio un beso apasionado en la puerta,
diciéndome que me iba a extrañar muchísimo y que aprovecharía el fin de semana para irse a un spa con unas amigas de la agencia. Manejé hasta la obra. El jueves transcurrió con normalidad. Sin embargo, el viernes por la mañana, una tormenta eléctrica masiva inundó los cimientos del proyecto, obligando a suspender todas las actividades por seguridad. El ingeniero a cargo me dijo que no tenía sentido que me quedara, que regresara a casa y retomáramos el lunes. Eran las 11 de la mañana. No le avisé a Elena. Pensé que, si estaba en el spa, no quería interrumpir su descanso. Subí a mi coche y manejé de regreso. El trayecto fue extrañamente melancólico. El cielo estaba gris, la lluvia golpeaba el parabrisas, y yo sentía una presión en el pecho, un instinto primitivo que me advertía que algo estaba a punto de romperse para siempre. Llegué a mi ciudad a las 2 de la tarde. Conduje hasta mi colonia. Al doblar la esquina de mi calle, lo vi. Estacionado frente a la reja de mi casa, estaba el Mazda negro de Marcos. Detuve mi coche a una cuadra de distancia. Apagué el motor. El sonido de la lluvia contra el techo de mi auto era lo único que llenaba el silencio. Me quedé mirando el auto de mi mejor amigo durante 2 minutos completos. Mi mente operaba a una velocidad aterradora, calculando las probabilidades, conectando los últimos puntos del mapa de su traición. Saqué las llaves de mi auto, me puse la capucha de mi chamarra y caminé bajo la lluvia hacia mi casa. Abrí la puerta peatonal de la reja con un cuidado quirúrgico, evitando que rechinara. Metí la llave en la cerradura de la puerta principal y la giré milímetro a milímetro. La puerta se abrió sin hacer ruido. Entré a mi casa. El pasillo estaba a oscuras, el olor a su perfume floral se mezclaba con el aroma a loción de hombre, la loción de Marcos. En el suelo de la sala, tirados a la prisa, estaban los zapatos de vestir de Marcos y la blusa de seda que yo le había regalado a Elena para nuestro aniversario. No sentí pánico, no sentí ganas de llorar. Lo que sentí fue una desconexión total de mi humanidad. Entré en un estado de supervivencia fría y metódica. Me quité los zapatos mojados y los dejé en la entrada. Empecé a subir las escaleras de madera. Cada escalón era un paso hacia el final de mi vida como la conocía. Podía escuchar, débilmente al principio y luego con una claridad grotesca, los sonidos que venían de la planta alta. Respiraciones agitadas, suspiros, el crujir rítmico de la madera de mi propia cama. Llegué al final del pasillo. La puerta de la recámara principal, mi santuario, el cuarto que yo había pintado con mis propias manos, estaba entreabierta. Me acerqué en silencio. Me paré justo en el umbral y miré a través de la abertura. Ahí estaban, envueltos en las sábanas grises que habíamos comprado juntas. Mi esposa, la mujer que juró amarme en la salud y en la enfermedad, estaba entregada por completo, gimiendo con los ojos cerrados, con las manos enredadas en el cabello del hombre que me había llamado hermana durante 15 años de mi vida. Eran como 2 animales salvajes revolcándose sobre las ruinas de mi confianza. La imagen era tan repulsiva, tan asquerosa y tan devastadora que cualquier otra persona habría irrumpido en la habitación gritando a todo pulmón, rompiendo lámparas, golpeándolos con lo primero que encontrara. Pero yo no. El dolor se había agotado. Solo quedaba la determinación absoluta de borrarlos de mi existencia. Empujé la puerta de la habitación. Se abrió de par en par, golpeando levemente contra la pared con un ruido seco. El movimiento en la cama se detuvo en seco, como si alguien hubiera pausado una película. Marcos giró la cabeza hacia la puerta. Elena abrió los ojos. La metamorfosis en sus rostros fue el espectáculo más patético y placentero que he presenciado. El éxtasis se borró en una fracción de milisegundo, siendo reemplazado por un terror puro, primitivo y absoluto. La sangre huyó de la cara de Elena, dejándola pálida como un cadáver. Marcos soltó un jadeo ahogado, un sonido patético, y rodó hacia un lado de la cama, intentando cubrirse con una sábana, tropezando con sus propias piernas. Sofía, chilló Elena, su voz aguda, rota por el pánico, llevándose las sábanas al pecho, temblando descontroladamente. Sofía, por favor, no, mi amor, déjame explicarte. Marcos estaba en el suelo, intentando ponerse los pantalones, pálido, sin atreverse a mirarme a los ojos. Sofía, te juro que no es, perdóname, no sé qué pasó, balbuceaba, sonando exactamente como el cobarde que siempre fue. No dije una sola palabra. Mi rostro era una máscara de piedra. No había odio en mis ojos, solo un vacío que los aterraba más que cualquier grito. Mantuve la mirada fija en Elena por un segundo eterno donde le dejé ver que acababa de morir para mí, y luego, con pasos calmados y medidos, caminé hacia el enorme closet de pared que estaba al otro lado de la habitación. Abrí las puertas corredizas. Sofía, por favor, dime algo, grítame, pégame,
pero dime algo, lloraba Elena, arrodillada en la cama, histérica ante mi silencio sepulcral. Alcancé la repisa superior del closet, bajé las 2 maletas grandes de viaje que teníamos y las tiré abiertas en el suelo. Sin ningún tipo de prisa, como si estuviera empacando para unas vacaciones, empecé a arrancar la ropa de Elena de los ganchos. Vestidos, blusas, pantalones, ropa interior. Todo lo tiré dentro de las maletas, hecho bola, sin cuidado. Fui al baño de la recámara, agarré su maquillaje, sus cremas caras, su cepillo de dientes, y lo arrojé todo encima de la ropa. Sofía, no me puedes hacer esto, esta es mi casa también, por favor, hablemos, gritaba, bajándose de la cama, intentando agarrarme del brazo. Al sentir el contacto de su mano en mi brazo, me detuve, giré la cabeza lentamente y la miré. Fue una mirada tan fría, tan cargada de advertencia, que ella soltó mi brazo de inmediato como si se hubiera quemado y retrocedió, tapándose la boca, ahogada en su propio llanto. Cerré los cierres de las maletas. Agarré las 2 asas, una en cada mano. Giré sobre mis talones. Marcos ya tenía puestos los pantalones y la camisa a medio abotonar. Estaba acorralado contra la pared. Con un movimiento de cabeza rápido y seco, le señalé la puerta. Una orden silenciosa e indiscutible. Asterisco largo asterisco. Él no necesitó que se lo repitiera. Caminó de lado, pegado a la pared para no acercarse a mí, con la cabeza agachada, como un perro apaleado, y salió corriendo por el pasillo hacia las escaleras. Escuché cómo se tropezaba bajando los escalones. Empecé a caminar hacia la salida de la habitación, arrastrando las pesadas maletas por la alfombra. Elena me seguía, llorando, tropezando con las sábanas que se había enrollado en el cuerpo, suplicando. No me dejes, te lo juro que fue un error, me sentía sola, él me manipuló, tú siempre estabas trabajando, perdóname. El descaro de intentar culparme en el mismo momento en que la sacaba de mi casa me confirmó que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Llegué a la planta baja. Marcos estaba en la puerta principal, intentando ponerse los zapatos con las manos temblorosas. No me detuve. Arrastré las maletas, lo empujé ligeramente con el hombro para abrir la puerta de entrada de par en par. La lluvia seguía cayendo fuerte en la calle. Agarré la primera maleta y la arrojé con todas mis fuerzas hacia la banqueta. Cayó en un charco con un sonido sordo. Agarré la segunda y la lancé tras la primera. Luego, tomé los zapatos de Marcos que seguían en la entrada y se los tiré al pecho. Él los atrapó en el aire y salió al porche, bajo la lluvia, sin mirar atrás, corriendo hacia su auto. Me paré en el umbral de la puerta. Elena llegó detrás de mí, llorando a gritos, descalza. Intentó salir al porche para agarrar mi mano. Sofía, por favor, sollozó, mirándome con los ojos hinchados. La miré por última vez. Respiré el aire frío y húmedo de la tormenta. Sentí como la carga de meses de manipulación, gaslighting y dolor se desprendía de mis hombros, cayendo al suelo mojado. Se acabó, dije, con una voz ronca, áspera y definitiva. Di un paso atrás hacia el interior de mi casa y le cerré la pesada puerta de madera en la cara. Pasé el seguro y le puse la cadena de seguridad. Me quedé apoyada contra la puerta por un minuto entero. Afuera, le escuchaba golpear la madera, llorar, gritar mi nombre. Adentro, solo había silencio. Mi casa, por primera vez en años, se sentía limpia. Caminé hacia la cocina. Saqué mi teléfono de la chamarra mojada. Busqué en Google el número de un cerrajero de emergencia 24 horas. Marqué el número. Hola, necesito un cambio urgente de todas las cerraduras de una casa. Sí, la principal y la puerta del patio. Le pago el doble de su tarifa si llega en los próximos 20 minutos, dije, con una tranquilidad pasmosa. Mientras esperaba al cerrajero, fui a la sala y me serví un vaso de agua. Afuera, los gritos de Elena se fueron apagando. A través de la ventana, vi como Marcos, su cómplice, el amigo solidario, se subía a su auto y arrancaba a toda velocidad, dejándola sola bajo la lluvia con sus maletas en la banqueta. Entre cobardes no hay lealtad. Elena tuvo que llamar a un Uber, llorando bajo la tormenta, para irse con sus cosas mojadas a casa de una de sus amigas de la agencia. El cerrajero llegó en menos de media hora, cambió todas las chapas. Le pagué, cerré la puerta con mi nueva llave, y me fui a la cocina a prepararme algo de comer. Dormí en el cuarto de visitas esa noche, envuelta en cobijas, agotada, pero por primera vez en meses, dormí de corrido, sin despertar con taquicardia ni sudor frío. A la mañana siguiente, al encender mi celular, el infierno digital me esperaba. Tenía cientos de mensajes. Elena me había dejado odios larguísimos, llorando, pidiendo perdón, jurando que se iba a meter a terapia, que la perdonara.
Marcos me mandó un texto cobarde de 5 párrafos diciendo que el alcohol y la vulnerabilidad los habían cegado, que había arruinado su hermandad conmigo y que se odiaba. Pero la joya de la corona fueron los mensajes de las amigas de Elena y de su madre, quienes, manipuladas por ella, me reclamaban por haberla echado a la calle como a un perro, en medio de una tormenta, diciendo que los problemas matrimoniales se arreglan hablando, no con violencia psicológica. Elena les había dicho que la corrí por una pelea de dinero. Ah, no, si querían la guerra mediática, la iban a tener. Fui a mi cuarto, abrí el chat que tenía con el grupo de nuestros amigos en común, y con la familia de ella. Escribí un mensaje corto, directo y letal. Lamento informarles que mi matrimonio terminó ayer de forma definitiva. Al parecer, la lealtad no es una prioridad cuando tu esposa decide acostarse con tu mejor amigo de toda la vida en tu propia cama. Las maletas en la calle bajo la lluvia fueron la única respuesta lógica para alguien que convierte tu casa en un motel. No busco consuelo, solo quiero que sepan por qué, a partir de hoy, corto todo contacto con ellos dos. Saludos. Adjunté la dirección del abogado que llevaría mi trámite de divorcio y apagué el teléfono. Las consecuencias fueron un desastre absoluto para ellos. El repudio social fue instantáneo y brutal. En nuestro círculo de amigos, la infidelidad doble es imperdonable. Todos los amigos que teníamos en común cortaron lazos con Marcos. Fue bloqueado, excluido de todos los grupos y eventos. Su familia se enteró y la vergüenza fue monumental. Elena, por su parte, se quedó sin casa, sin su estilo de vida cómodo que yo financiaba y, sobre todo, sin su reputación. Su madre la obligó a ir a terapia, avergonzada por el comportamiento de su hija. ¿Y qué pasó con su gran romance? Ese por el que destruyeron mi vida, no duró ni un mes. Cuando se les acabó la adrenalina del engaño y tuvieron que enfrentarse a la realidad de que ambos eran unos peries sociales, se empezaron a culpar mutuamente. Marcos acusó a Elena de haberlo arruinado, Elena lo acusó de no haberla apoyado cuando la eché a la calle. Terminaron odiándose, exactamente como merecían. Hoy ha pasado más de un año. El divorcio se finalizó a mi favor porque la casa estaba a mi nombre, adquirida antes del matrimonio, y yo tenía como comprobar que los gastos salían de mis cuentas. Vendí los pocos muebles que compartimos en esa habitación, pinté las paredes de un tono más claro, compré una cama nueva y recuperé mi santuario. Mi despacho de arquitectura va increíble. He diseñado 3 casas nuevas en los últimos meses. En las tardes, cuando regreso a mi hogar, abro la puerta con mi llave y respiro la tranquilidad de un lugar que es única y exclusivamente mío. Ya no hay miradas furtivas, ya no hay gaslighting, ya no hay dudas sobre mi salud mental. Aprendí que la traición duele como un infierno, te rompe los huesos del alma, pero si logras mantenerte fría en el momento del impacto, el dolor se convierte en el cimiento más sólido para reconstruirte. Lo saqué de mi vida en silencio, sin darles el poder de escucharme gritar, y ese silencio, esa frialdad absoluta en la que los dejé parados frente al abismo de sus propias decisiones, es el mejor karma que pude haberles dejado.